Introducción. En esta práctica se estudia el comportamiento dinámico de un circuito RC como sistema de primer orden, relacionando la teoría matemática con la respuesta experimental. A través del uso de amplificadores operacionales se implementan configuraciones en lazo cerrado con ganancia unitaria y con ganancias superiores, lo que permite observar la influencia de realimentación en la estabilidad, la rapidez y la ubicación de los polos. Circuito RC en lazo abierto. El circuito RC es uno de los sistemas dinámicos más sencillos y que constituye un modelo clásico de primer orden. Su comportamiento se basa en la interacción entre la resistencia, que regula el flujo de corriente, y el capacitor, que almacena y libera energía eléctrica en forma de carga. Cuando se aplica una señal de entrada en forma de escalón, la tensión en el condensador no varía de manera instantánea, sino que evoluciona de manera gradual, siguiendo una curva exponencial. Este fenómeno se debe a que el condensador necesita un tiempo característico conocido como constante de tiempo para acumular o descargar energía. El análisis matemático de este sistema demuestra que la relación entre la entrada y la salida corresponde a una función de transferencia de primer orden. Sistema en lazo cerrado con ganancia unitaria. El concepto de lazo cerrado implica que parte de la salida del sistema se retroalimenta hacia la entrada con el fin de regular o modificar su comportamiento. Cuando esta retroalimentación se realiza con una ganancia unitaria, el sistema se estabiliza y su respuesta se vuelve más predecible y menos sensible a perturbaciones externas o variaciones en los parámetros. En el caso del circuito RC, al cerrarse el lazo con una ganancia, se conservará la dinámica propia del sistema, pero se obtiene una representación que refleja el principio general del control por realimentación. Este principio establece que al comparar continuamente la salida con la entrada, se asegura que ambas coincidan en magnitud y en forma, manteniendo la estabilidad del sistema. Sistema con ganancia superior a la unitaria. Cuando en lugar de una ganancia unitaria se introduce un factor de amplificación mayor, el sistema conserva su naturaleza de primer orden, pero su salida se ve modificada en amplitud. Esto significa que aunque la forma temporal de la respuesta al escalón sigue siendo exponencial y caracterizada por la misma constante de tiempo, la magnitud de la salida aumenta en proporción a la ganancia establecida. Sin embargo, desde una perspectiva teórica, al incrementar la ganancia se debe considerar los límites de estabilidad y de ancho de banda del sistema. Un aumento excesivo puede provocar que el sistema se acerque a condiciones de inestabilidad o que se vea afectado por retardos adicionales. Así, la realimentación con ganancias mayor a la unitaria permite explorar cómo los sistemas de primer orden amplificados mantienen su estructura fundamental, pero con características de salidas distintas. Materiales: resistencias de 2K, 10K, 33K, 22K y 5K, un capacitor de 100 microfaradios, un osciloscopio, una fuente de poder, una protoboard, jumpers y el amplificador operacional TL084. Explicación del circuito. Esta es la presentación de nuestro circuito en Proteus. No un pequeño diagrama del circuito para más o menos entender cómo se conectó de forma física nuestro circuito. Para empezar, aquí nosotros tenemos nuestra batería de 5 volts, que es la que señalamos aquí. Batería de 5 volts. También tenemos nuestro botón, que es el que acciona todo el circuito. De ahí tenemos una resistencia que va a tierra y nuestro seguidor de voltaje. Este seguidor de voltaje pues, es el que nos manda el voltaje al módulo del restador, que sería esta parte de aquí. Ya nosotros lo pusimos con resistencias de 2 kilo ohms, que son las que se representan aquí. De ahí la salida va a un inversor, que el inversor es el que nos da la ganancia. Cambiando, por ejemplo, en nuestro caso cambiamos la que es aquí R8. En el caso de aquí de la simulación del Proteus, esta R8 es la que cambiamos. Después el siguiente inversor, que nos ayuda a invertir el voltaje de nuevo. Una vez saliendo el voltaje del primer inversor sale de forma negativa, y el segundo inversor nos hace que el voltaje sea de forma positiva y nos manda a nuestro circuito RC, que es este cacho de aquí.
de este circuito, pues otro seguidor de voltaje que nos regresa a nuestro restador, módulo del restador que entra en la parte negativa, y nuestra fuente para los amplificadores operacionales, que es una fuente bipolar y conectadas, conmutadas todas las tierras. Bueno, esto sería todo de la parte del circuito que se armó de forma física, un pequeño diagrama y una explicación de nuestro circuito. Práctica 1. Circuito RC en lazo abierto. Como primero fue armar nuestro circuito RC en lazo abierto, que fue seguir el esquema de este simple circuito, que es un botón, una resistencia y un capacitor, todo en serie, alimentarlo y con las puntas del osciloscopio poner un canal del osciloscopio entre el voltaje y el botón y otra entre la resistencia y el capacitor para medir. Y esta es la demostración física de nuestro circuito, que al presionar el botón se llena el capacitor y es donde surge el sistema de primer orden, como se ve en la gráfica mostrada. Analizando más la gráfica de nuestro circuito que nos arrojó, podemos observar que la línea azul, que es el canal 2, está en un rango de 5 volts, donde vemos que cada cuadrito mide 2 volts y vemos cómo se analiza cómo se carga el capacitor de la línea amarilla en un tiempo aproximado, donde cada cuadrito vale 250 milisegundos, que aproximadamente como en 750 milisegundos se llena el capacitor. Práctica 2. Sistema en lazo cerrado con ganancia unitaria. Bueno, para la siguiente práctica del sistema para lazo cerrado con ganancia unitaria, primero este es nuestro diagrama de cómo vamos a construir nuestro circuito físicamente. Podría ser así siempre y cuando se cumplan que todas las resistencias sean del mismo valor, dejando así todos los operacionales, o si no, quitando los dos operacionales después del sumador y antes del circuito RC, quitando esos dos o dejando todos, pero que toda la resistencia se cumpla, que sea del mismo valor, porque es lo mismo R2 y R1 como son del mismo valor. Por ejemplo, nosotros usamos 2K sobre 2K y va a ser igual a 1. Entonces sigue cumpliendo la función de nuestro sistema de lazo cerrado con ganancia unitaria. Las puntas para conectar el osciloscopio es donde se observan los dos círculos moviéndose, donde es antes del botón y entre la resistencia y el capacitor. Y finalmente es así como nos queda nuestro circuito construido, listo para hacer las pruebas. Como podemos observar, el canal 1, el amarillo, corresponde a la señal de entrada, que es un escalón. El canal 12, el azul, corresponde a la salida del sistema, que en este caso es la tensión del capacitor en el circuito, por medio de a través del seguidor de voltaje, que es el amplificador operacional en lazo cerrado con ganancia unitaria. Y vienen las imágenes de las gráficas del osciloscopio. Podemos confirmar que cerrando el lazo con un amplificador operacional en ganancia unitaria, el sistema mantiene la dinámica teórica de primer orden, validando el modelo de lazo cerrado. Usando el software de Simulink de MATLAB, nuestra función de transferencia nos queda como 0.2 sobre S más 0.2. El 0.2 nos sale de multiplicar R por C, lo cual nuestra resistencia fue de 2K y nuestro capacitor de 100 microfarads. Como nuestra ganancia fue unitaria, pues es 1, que sobre 2K sobre 2K pues nos da igual a 1, y lo simulamos. Una vez simulado, comparamos nuestras gráficas con la obtenida en el osciloscopio y la obtenida en Simulink. Como podemos ver, nuestra línea amarilla, ambas coinciden que están a 5 volts. En el osciloscopio cada cuadrito vale 2 volts y en el Simulink cada cuadrito vale 1 volt. Es donde vemos que tiene los 5 volts del escalón de línea amarilla. Y lo que tarda en llenar nuestro capacitor llega en 2.5 volts, que es nuestra ganancia unitaria, como se ve en la gráfica del osciloscopio y en la gráfica de Simulink, que coinciden, entonces correcto. Práctica 3. Sistema con ganancia superior a la unitaria. Para la siguiente usamos una ganancia de 2.5, que nuestra resistencia, nuestro amplificador operacional
nuestras resistencias fueron una de 5K y de 2K para obtener una ganancia de 2.5, ¿no? La cambiamos. Ahora volvemos a simular. Aquí también más o menos hacemos un pequeño zoom. Ahora aquí cambiamos las referencias de compositor. Aquí igual hacemos. Y como se observa, hablamos de ahora absolutamente más o menos en las pruebas físicas, como se observa aquí en esta parte del cursor, en la parte que está remarcada de rojo, que nos da con esta ganancia de 2.5 nos llega a 3.6 volts, y en la simulación más o menos nos llega con lo mismo, que aquí más o menos llegamos a casi los 50. Estamos en los 50 segundos de simulación, nos llegó a 3.57, 50 y tantos. Más o menos es lo que nos llegó. Volts, ¿no? O sea, más o menos estamos, tanto en la simulación como en la forma física, nos dio muy similares ambas gráficas, ¿no? Pero aquí, como se ve, ahora la referencia la cambiamos así. Ya para la siguiente simulación lo que hicimos fue cambiar nuestra resistencia de 5K por una de 10K, que ahora dividido sobre los 2K que tenemos nos da una ganancia de 5, ¿no? Nos da una ganancia de 5, la cambiamos aquí. Volvemos a simular acá. Y aquí ya cambiamos imagen acá en este lado, y podemos observar que en lo que es la forma física nos dio 4.20 volts. Ahora vamos a ver cuánto nos en lo que es la parte décima, que pues nos dio unos 4.66, 67 por ahí, ¿no? O sea, muy parecido, muy acercado. Que en este caso pues no siempre es igual la simulación a la forma física, porque pues hay factores que no se determinan en la simulación, ¿no? Pero en este caso pues más o menos son muy similares, ¿no? En lo que es la ganancia. Después, para eso lo que hicimos fue usar una resistencia de 22K. Para esa resistencia de 22K nos va a dar una ganancia de 11, una ganancia superior a los 10, ¿no? Bueno, para eso pues vamos a cambiar nuestra ganancia y volvemos a simular y cambiamos. Ahí está. Ahora tenemos que más o menos nos tiene que dar 4.32 con respecto a lo que es la parte física, ¿no? Bueno, la parte sí. Vamos a hacer. Pues ahora nos dio acercado acá. Nos dio parecido, ¿no? En una resistencia de 10K, una ganancia de 22K, perdón, una ganancia de 11. La siguiente fue una ganancia de 16.5, que nuestra resistencia fue de 33K, de 33 kilo ohms, ¿no? Entonces la cambiamos acá. Lo dejamos como 16, porque no nos quita dejar. Vamos a simular y más o menos unos 4. En este caso pues superó un poco 4.72, superó un poco lo que es la parte. Más o menos ya hemos visto cómo cada simulación se acerca. Por ejemplo, la anterior pues nos acercó mucho, pero pues esta sí ya fue mucho más acercada. Bueno, quedó un poco por debajo, pero varias ligeras variaciones entre lo real, ¿no? Y más, esto sería todo, la comparación de nuestra simulación en Simulink con lo que es la parte física que hicimos en el osciloscopio.
bueno, para concluir, también nosotros podemos decir que nuestro circuito RC con un lazo abierto, pues tenemos un llenado algo lento, pero alcanza la señal de referencia. En cambio, en el lazo cerrado con una ganancia unitaria, pues no se llena más rápido, sí, pero no alcanza la señal de referencia, sino que solamente alcanza la mitad por la parte de error, o sea, por el prestador, como quien dice. Pero ¿cómo solucionamos esto para que más o menos nos alcance la señal de referencia? Pues lo solucionamos con ganancia. Esta ganancia lo que hace es aumentar la señal de salida del sumador, y lo que hace pues es que llena más rápido el capacitor, todavía más rápido de que fuera en lazo abierto, y pues alcanza con una ganancia lo suficientemente alta o grande, podemos alcanzar prácticamente la señal de referencia, al igual que podemos seguirla prácticamente. O sea, en vez de que nuestra señal sea una respuesta de forma de onda, no de onda, sino de la forma en la que se llena el capacitor, pues prácticamente podríamos seguir la de referencia, que sería como una señal cuadrada. Podría así seguir el capacitor con una ganancia lo suficientemente alta. Y pues sería todo. Gracias.